Maestra Tere, buenas tardes, estamos en sala. Muchas gracias, arquitecta Dolores. Bienvenidos sean todos en esta noche a esta octava y última sesión del curso taller que hemos denominado La difusión del arte sacro a través de la palabra y la imagen. Foro, bueno, en donde hemos escuchado diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas en relación a este tema de lo sacro en la expresión artística. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente el día de hoy, el maestro Alejandro Montiel Bonilla, escuchamos al padre Francisco Vázquez, canónigo y rector de la Catedral de Puebla. Padre Francisco, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, arquitecta María Teresa. Buenas noches, arquitecta Dolores. Este día cerramos este ciclo de la difusión del arte sacro a través de la palabra y de la imagen. Quiero agradecer públicamente a las 11 personas que colaboraron para la realización de este taller y quiero dar sus nombres para agradecerles al señor Carlos Loret de Mola, a Carlos Maceda, al señor Alberto Rueda, a Elsa Hernández, José Ábalos, Ricardo Camacho, Luis Rodríguez González, Diana Jaramillo, Héctor González, Ángel Arcos y Alfredo Aparicio. Ellos nos han traído de la mano para ver cómo el arte se difunde de muchas maneras, de diferentes maneras. La palabra y la imagen. Y una imagen dice más que 1000 palabras. Y sin duda que pues tenemos que escuchar a un gran amigo, al maestro Montiel, que hace algún tiempo estamos haciendo memoria, hace 10 años nos conocimos, y fue quien prácticamente a mí me abrió la puerta en el interés de lo que la catedral en ese momento nos presentaba. Nos llamaba a buscarle muchos padrinos para poderla tener hermosa. Nos falta, pero creo que ya iba. Gracias, maestro Montiel, por su colaboración, y creo que la maestra Teresa Cordero nos va a leer un poco de su quehacer. Yo creo muy poco porque nos va a leer, pero usted ha hecho muchísimo. Adelante, arquitecta, para que escuchemos la semblanza del maestro Montiel. Muchas gracias, padre Francisco. Precisamente para iniciar la sesión del día de hoy me voy a permitir leer una breve semblanza del trabajo profesional del maestro Alejandro Montiel Bonilla. El maestro Montiel es licenciado en Historia, maestro en Licenciatura Mexicana, doctorante en Administración Pública. Actualmente estudia la licenciatura en Psicología. Las lenguas que domina son francés, inglés, italiano y portugués. Fue secretario y subsecretario de Cultura del Estado de Puebla, donde tuve la oportunidad de conocerlo, de aprender de él y además de recibir mis primeras oportunidades en este mundo apasionante de la cultura. Nunca había tenido la oportunidad de agradecerte, Alejandro. Muchas gracias. Actualmente es curador de edificios históricos del Ejecutivo del Estado de Puebla. Desde hace varios años participa semanalmente en los programas Clase Política con los periodistas Ricardo Morales, comentando análisis político a nivel nacional e internacional. En Televisa Puebla, en su espacio Forma y Fondo, expone los principales temas de divulgación cultural en el mundo. Asimismo, con el periodista Javier López Díaz, participa en la sección Parando el Tren de las Noticias, donde se abordan temas sobre culturas ancestrales. Actualmente, su influencia en redes sociales supera los 20,000 seguidores diarios de forma directa en las redes más populares, ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Le cedo la palabra, maestro Alejandro Montiel. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola a todos. Estoy contestando. En primer lugar, lo que quiero decir es que, bueno, yo no me llamo Christopher, me llamo Alejandro, pero resulta que la computadora que uso es la que usa mi hijo para las clases. Entonces no pude cambiarle el nombre, entonces una disculpa, ¿no? Soy Alejandro Montiel. Lo otro que quiero, explicar
es que, bueno, en realidad esto es una especie de charla de lo poco que sé sobre el tema y, bueno, que si esperan, digamos, algo muy especializado sobre arte digamos, el arte sacro y profano, a lo mejor se quedan un poco cortos con eso, porque mi reflexión va a ir más a una cuestión histórica, sociológica, de lo sacro y lo que significa eso. Entonces, espero que no los desilusione. También, otra cosa que quiero aclarar, digamos, bueno, yo vengo del mundo de la academia, organicé como funcionario un sinfín de coloquios, un sinfín de encuentros, publicaciones de libros, en fin, muy especializados algunos otros no tanto. Pero hoy estoy, digamos, enfocado a la difusión masiva, porque yo creo que la crisis no solamente en México, sino una crisis mundial, es que no podemos tener una conexión entre el conocimiento universitario y el gran público. Cada semana que me enfrento a 3 públicos masivos, que el menor quizás sea de 200,000 personas en radio, el reto es cómo resumir a veces artículos científicos para unas cuantas personas. Y eso, bueno, no es tan sencillo. Entonces, lo que yo propongo en esta conversación, que son 7:39, alrededor de unos 40, 50 minutos, no sé, y si quieren me pueden ir interrumpiendo con comentarios y vamos enriqueciendo la charla, es apoyarme sobre 3 grandes que han reflexionado sobre lo que dice Régis Debray, le fait religieux, que es el hecho religioso. A Régis Debray no lo voy a tocar por cuestiones de tiempo, pero digamos, vamos a hablar un poco sobre Mircea Eliade, sobre Michel de Certeau y sobre Jean Delumeau. En 1989, yo me encontraba en Lisboa, tenía apenas 19 años, es decir, ya saquen la cuenta cuántos tengo, y tuve la oportunidad de conocer a una persona maravillosa que se llama Dr. Antonio Matos Ferreira, especialista en historia religiosa, y él me invitó a uno de sus cursos y lo primero que me impactó fue, digamos, reflexionar, la invitación a la reflexión de su parte fue que en esta sociedad actual, un partido de fútbol americano, él se refería, sustituía a la función religiosa del pasado que tenían las iglesias. Esa idea al principio no me hizo sentido, ¿no? Estamos hablando hace 31 años. En fin, ya después yo inicié mis estudios en historia y después seguí profundizando el tema. Pero hoy que vivimos una pandemia, que acaba de morir Maradona y que hay una iglesia dedicada a Maradona y que cada vez más hay una explicación que tiene que ver no con una sociedad laica, sino con una sociedad que busca referentes religiosos transformados. Esta idea es la que yo quisiera centralmente apoyarme, muy sencilla, y con los escritos de Mircea Eliade, con algo de Michel Certeau y algo de Jean Delumeau. Entonces, bueno, yo quisiera, primero, para las personas que no conozcan mucho de ellos, habrá gente que sí, habrá gente que no, pero les digo, mi discurso es básicamente para el gran público, no es tanto para especialistas. Creo que es interesante recordar quiénes son estos grandes pensadores en la historia de la humanidad.
Entonces, bueno, a quien voy a citar primero y quien voy a reflexionar varios fragmentos de su texto es Mircea Eliade. Bueno, Mircea Eliade nació en 1907 en Bucarest, estudió filosofía, de 1932 a 1940 enseñó en Bucarest. Al terminar en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, viajó a París, donde llegó a ser profesor visitante de la École Pratique de Haute Étude en la Sorbonne hasta 1957. Se le nombró catedrático de Historia de las Religiones y enseñó hasta su muerte hasta el año de 1986. Se considera Mircea Eliade uno de los fundadores del estudio de la historia moderna de las religiones. Es un erudito estudioso de los mitos. Eliade elaboró una versión comparativa de las religiones, hallando relaciones de proximidad entre diferentes culturas y momentos históricos. En el centro mismo de la experiencia religiosa, Eliade sitúa lo sagrado como la experiencia primordial del homo religiosus. Su formación como historiador y filósofo lo llevó a profundizar en mitos, sueños y visiones, escribiendo sobre el misticismo y el éxtasis, en fin. Bueno, como saben, su obra más famosa, que es la que voy a comentar ciertos fragmentos, y me gustaría que la reflexión que nos uniera en estos minutos que estamos juntos gracias a esta maravillosa tecnología, yo muy cómodo en mi casa, ustedes supongo que también, es sobre este libro que se llama Lo Sagrado y lo Profano, Naturaleza de la Religión, que es de 1956 y trabajo la edición francesa. Entonces, bueno, digamos, lo sugerente de Eliade, ¿no? Muchas cosas son maravillosas, pero leo y entresaco y reflexionamos juntos sobre lo que escribe, dice Eliade. Dice, bastará con recordar en qué se han convertido para el hombre moderno religioso la ciudad o la casa, la naturaleza, los utensilios de trabajo, para captar lo vivo, lo que le distingue de un hombre perteneciente a las sociedades arcaicas o incluso de un campesino de la Europa cristiana. Para la conciencia moderna, un acto fisiológico. La alimentación, la sexualidad, no es más que un proceso orgánico, cualquiera que sea el número de tabús que le inhiban aún, reglas de comportamiento en la mesa, impuestas al comportamiento sexual por las buenas costumbres. Pero para el primitivo, un acto tal no es nunca simplemente fisiológico, es o puede llegar a serlo un sacramento, una comunión con lo sagrado. Es decir, aquí vemos como Eliade, a través del libro, va acercándose a este hombre original, digamos, primitivo. Una de las reflexiones que va a hacer más adelante Eliade es que esta conciencia de lo sagrado lleva muchos miles de años y que esta formación, digamos, religiosa o que algunos piensan que es la sociedad laica después de las grandes revoluciones, lleva apenas unos cuantos años. Entonces, cuando uno piensa en esto, no es difícil, digamos, encuadrar que muchos de los fenómenos que hoy existen, llámese cualquier tipo de New Age o cualquier tipo de Santa Muerte o lo que ustedes gusten, en realidad está en la historia de la humanidad desde hace miles de años. Dice, como la ciudad o el santuario, dice Eliade, la casa está santificada, en parte o en su totalidad, por un simbolismo o un ritual cosmogónico. Por esta razón, instalarse en cualquier parte, construir un pueblo, simplemente una casa, representa una grave decisión, pues la existencia misma del hombre se compromete con ello. Se trata, en suma, de crearse su propio mundo y de asumir la responsabilidad de mantenerlo y renovarlo. No se cambia de morada con ligereza, porque no es fácil abandonar el propio mundo. La habitación no es un objeto, una máquina de residir. Es el universo que el hombre se construye imitando la creación ejemplar de los dioses, la cosmogonía. Aquí Eliade nos va a abrir a lo que significa, o lo que significaba, digamos, para el hombre tradicional, inclusive escoger el lugar donde vivía.
finalmente me hace pensar un poco o bueno, bastante en la Fundación de Puebla, ¿no? Y algún libro que alguna vez se editó de dos arquitectos, cómo estas ciudades dentro del milenarismo eran Nuevas Jerusalén. Es decir, como, por ejemplo, Puebla, pensando en ciudades como París o en ciudades como Lisboa, en ciudades como Roma, que cuando uno las conoce son muy hermosas, pero no tienen el orden ni el concierto de una ciudad americana. Piensa el de que, digamos, estamos ahí en una comunión mucho más cercana de un hombre con su espacio, cosa que hoy hemos perdido. Hoy no tiene sentido para la mayoría digamos, esta conexión sagrada o con lo sagrado de nuestro espacio, porque hoy todo nuestro criterio es completamente funcionalista. Dice Eliade, incluso en las sociedades modernas, tan grandemente desacralizadas, las fiestas y regocijos que acompañan la instalación de una nueva morada conservan todavía la reminiscencia de las ruidosas festividades que señalaban antaño. El hombre religioso siente la necesidad de sumergirse periódicamente en ese tiempo sagrado o indestructible. Para él, es el tiempo sagrado lo que hace posible el otro tiempo ordinario, la duración profana en la cual se desarrolla toda la existencia humana. Y aquí nos habla algo muy cercano a los mexicanos, por ejemplo. Dice, en la fiesta se reencuentra plenamente la dimensión sagrada de la vida. Se experimenta la santidad de la existencia humana, en tanto que creación divina. El resto del tiempo se está siempre expuesto a olvidar lo que es fundamental, que la existencia no viene dada por lo que los modernos llaman naturaleza, sino que es creación de los otros, los dioses o los seres semidivinos. Por el contrario, las fiestas restituyen la dimensión sagrada de la existencia, reenseñando cómo los dioses o los antepasados míticos han creado al hombre y le han enseñado los diversos comportamientos sociales y los trabajos prácticos. ¿Por qué pienso en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Todos los días, cuando uno lee a los analistas más famosos en los diarios mexicanos, por ejemplo, siempre hay una tendencia a la crítica de las fiestas recurrentes, ¿no?, que tenemos en México, que son muchísimas. El padre Francisco, que es una de las personas que más sabe de esto, pues realmente, ¿cuál es la función de la fiesta en la sociedad, yo no diría ya tradicional, sino en la sociedad mexicana actual? Es decir, hay una función de religación con el tiempo sagrado, pero bajo los ojos de la dinámica hoy hipercapitalista, no voy a decir neoliberal, porque está muy choteado el término, hipercapitalista, resulta un contrasentido, porque todo eso es arcaico, es símbolo de atraso, es signo de oprobio, es signo de un país y de un lugar que debería de desaparecer en aras de una modernidad que se busca a costa de destruir todo. ¿Y qué es destruir todo? Que la gente no tenga tiempos muertos, que la gente no pierda su vida, su tiempo en fiestas que solamente lo van a cansar, que solamente le van a quitar el dinero. Pensemos en la organización de unos 15 años, ¿no? Es decir, ¿qué significa para una familia la organización de unos 15 años? Significa muchas veces perder, no sé, la mitad del capital de la familia. Pero lo que no se entiende en general es que esta fiesta hace una religación con su propia comunidad y con su propia familia. Es decir, cuando nosotros explicamos todo bajo una óptica que solamente tiene por objeto la maximización de la producción, entonces nada tiene sentido, porque
siempre se pierde el tiempo. Esta plática no tendría sentido porque no produce dinero, porque, digamos, no sirve a ningún fin monetario. Son una reunión de diletantes hablando sobre arte, o sobre ciencia, o sobre filosofía. Y entonces Eliade, creo que aquí es un poco lo que señala, ¿no? Es decir, cómo esta fiesta en las sociedades tradicionales no ha desaparecido, yo diría que afortunadamente, porque eso es lo que nos hace humanos, y creo que ese es un símbolo de resistencia de las sociedades latinoamericanas frente a lo que es una avalancha ya brutal de maximización del trabajo del hombre, ¿no? Y convertirlo prácticamente en una máquina que no pierda ningún tiempo, ¿no? Después, Eliade también, otra parte muy importante, nos habla del mito, ¿no? Y dice, el mito relata una historia sagrada, es decir, un acontecimiento primordial que tuvo lugar en el comienzo del tiempo. El mito proclama la aparición de una nueva situación cósmica o de un acontecimiento primordial. Como lo hemos de ver más adelante, el trabajo agrícola es un trabajo revelado por los dioses o por los héroes civilizadores. También constituye un acto a la vez real y significativo. Comparémoslo con el trabajo agrícola en una sociedad desacralizada. Aquí se ha convertido en un acto profano, cuya única justificación es el beneficio económico. Se trabaja la tierra para explotarla, se persigue el alimento y la ganancia. Despojado de simbolismo religioso, el trabajo agrícola se hace a la vez opaco y extenuante. No revela significación alguna, no depara abertura alguna hacia lo universal, hacia el mundo del espíritu. Todo lo que los dioses o los antepasados han hecho, es decir, todo lo que los mitos refieren de su actividad creadora, pertenece a la esfera de lo sagrado y por consiguiente participa en el ser. Por el contrario, lo que los hombres hacen por su propia iniciativa, lo que hacen sin modelo mítico, pertenece a la esfera de lo profano. Por tanto, es una actividad vana e ilusoria, a fin de cuentas irreal. Cuanto más religioso es el hombre, mayor es el acervo de modelos ejemplares de que dispone para sus modos de conducta y sus acciones. O mejor dicho, cuanto más religioso es, tanto más se inserta en lo real y menos es el riesgo que corre de perderse en acciones no ejemplares, subjetivas y en suma aberrantes. Entonces, otra vez, ¿no? Es decir, Eliade va siempre sobre la misma idea, nos va diciendo cómo, y va sobre todo el libro esto, cómo el hombre actual se ha alejado tanto de las sociedades tradicionales que ha perdido su sentido. Dice, en otros términos, el mito describe, dice Eliade, las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado en el mundo. Por esta razón, entre muchos primitivos, los mitos no pueden recitarse indiferentemente en cualquier lugar y momento, sino tan solo en las estaciones más ricas ritualmente, o en el intervalo de las ceremonias religiosas. En una palabra, en un lapso sagrado. Y es la irrupción de lo sagrado en el mundo referido por el mito lo que realmente fundamenta el mundo. El por qué está siempre imbricado en el cómo. Y esto por la simple razón de que al referir cómo ha nacido una cosa, se revela la irrupción de lo sagrado en el mundo, causa última de toda existencia real. La función magistral del mito es, pues, la de fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas. Alimentación, sexualidad, trabajo, educación. Al comportarse en cuanto ser humano plenamente responsable, el hombre imita los gestos ejemplares de los dioses, repite sus acciones, trátese de una simple función fisiológica como la alimentación o de una actividad social, económica, cultural, militar. Es decir, aquí Eliade explica lo que, digamos, hoy ya no es visible para la mayor parte de las personas, ¿no? Es decir, cómo en muchos sentidos nosotros todo el tiempo en nuestra sociedad estamos actuando con referencias mitológicas.
pero sencillamente ya no nos damos cuenta. Se ha perdido esa referencia completa en nuestra sociedad. Entonces, por eso es muy importante el texto, porque nos hace pensar en que puede que para nosotros hoy no tenga mucho sentido, pero realmente ahí está el mito y cómo nos liga, aunque no queramos, a una historia y un pasado que hoy inclusive nos da muchos problemas, ¿no? Es decir, cómo explicamos en la sociedad actual tantos mitos que nacen y renacen todo el tiempo. Dice, es cierto que la mayoría de las situaciones, dice Eliade, es cierto que la mayoría de las situaciones asumidas por el hombre religioso de las sociedades primitivas y de las civilizaciones arcaicas han sido superados desde hace mucho tiempo por la historia, pero no han desaparecido sin dejar huellas. Han contribuido a hacer de nosotros lo que somos hoy en día. Forman parte, pues, de nuestra historia. Cualquiera que sea el contexto histórico en que esté inmerso, el Homo religiosus cree siempre que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él, y por eso mismo lo santifica y lo hace real. Cree que la vida tiene un origen sagrado y que la existencia humana actualiza todas sus potencialidades en la medida en que es religiosa, es decir, en la medida en que participa de la realidad. Los dioses han creado al hombre y al mundo. Los héroes civilizadores han terminado la creación. Y la historia de todas estas obras divinas y semidivinas se conserva en los mitos. Al reactualizar la historia sagrada, al imitar el comportamiento divino, el hombre se instala y se mantiene junto a los dioses, es decir, en lo real, en lo significativo. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, seguimos, no sé. ¿Hay algún comentario para el maestro Alejandro por parte de los participantes? Maestro Alejandro, no hay preguntas por el momento. Continuamos. Bueno. No sé qué tan teórico esté, pero bueno, espero que en algún momento haya algún comentario, pero seguimos. Creo que es muy importante la lectura de Mircea Eliade y la reflexión sobre Mircea Eliade. Sí es un gran pensador y creo que sí vale la pena traerlo. Dice, pero este hombre religioso desciende del homo religioso, y lo quiera o no, es también obra suya y se ha constituido a partir de las situaciones asumidas por sus antepasados. En suma, es el resultado de un proceso de desacralización. Y esto para mí es el centro de todo. El centro de todo en el sentido de que lo que no hemos terminado, ni creo que vamos a terminar, ni creo que sea bueno, ni creo que tenga sentido, es este proceso de desacralización, y que ya lo veremos un poquito más adelante en las palabras de Michel de Certeau. Pero creo que aquí lo que Eliade dice es central. Dice, este hombre religioso desciende del homo religioso, y lo quiera o no, es también obra suya, y se ha constituido a partir de las situaciones asumidas por sus antepasados. En suma, es el resultado de un proceso de desacralización. Es decir, todo lo que somos hoy, nos guste o no, sean ateos, agnósticos, lo que sean, finalmente nos une un pasado de sociedades que en su momento se estructuraban a partir de una religiosidad central. Una persona puede definirse como religiosa
Pero en realidad lo que no puede evitar es su pasado y no puede evitar la sociedad en la que vive. Entonces, aquí inclusive, digamos, pensando un poco en Lacan o en Freud, como grandes problemas, enfermedades de las sociedades actuales tienen su origen en este no reconocimiento de este pasado completamente religioso, y que nos negamos y simplemente pensamos que por decir, es que a mí no me interesa, es que yo no creo en Dios, está bien, nadie quiere que creas en Dios. El problema es que la sociedad, todas las sociedades, tienen ese pasado. Y es por eso que dice Eliade que el hombre actual, o el hombre que digamos, se presentaría como religioso, desciende finalmente de este hombre religioso. Y entonces eso es ineludible, eso es algo que no podemos darle vuelta. Podemos decirlo, podemos confesarlo, podemos gritarlo, pero no podemos eludir ese pasado, ¿no? Creo que ese es uno de los momentos más importantes del libro, ¿no? Dice, esto implica que el hombre religioso se formó por oposición a su predecesor, esforzándose por vaciarse de toda religiosidad y de toda significación transhumana. Se reconoce a sí mismo en la medida en que se libera y se purifica de las supersticiones de sus antepasados. Digo, más claro no puede ser Eliade. En otros términos, el hombre profano, lo quiera o no, conserva aún huellas del comportamiento del hombre religioso, pero expurgadas de sus significados religiosos. Haga lo que haga, es heredero de estos. No puede abolir definitivamente su pasado, ya que él mismo es su producto. Está constituido por una serie de negaciones y de repulsas, pero continúa obsesionado por las realidades de que abjuró. Para disponer de un mundo así, se ha desacralizado el mundo en que vivieron sus antepasados, pero para llegar a esto, se ha visto obligado a adoptar un comportamiento totalmente contrario al comportamiento que le había precedido. Y este comportamiento lo siente todavía dispuesto a reactualizarse de una forma u otra en lo más profundo de su ser. Como hemos dicho, el hombre religioso en estado puro es un fenómeno más bien raro, inclusive en la más desacralizada de las sociedades modernas. Como algunos saben, pues muchos años fui funcionario público. Bueno, ahora soy otra vez, pero digamos, nos tocaba organizar muchas ceremonias, ¿no? Y muchas ceremonias que pensabas, ¿no? Tienen un protocolo muy estricto, tienen un núcleo, ¿no? de organización que finalmente viene de un pasado religioso. No hay más, porque hay que reconocer, porra para nuestros amigos católicos, porque finalmente esa sociedad es católica, centralmente, que la Iglesia tuvo una labor civilizatoria que no se puede borrar. Entonces, no hay manera de entender inclusive la política mexicana y la política latinoamericana sin comprender la historia de la Iglesia. Los ritos, bueno, y hoy que está en el poder, el partido que está en el poder, bueno, ya los simbolismos religiosos han llegado a niveles muy interesantes, muy interesantes, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las partes más importantes de Mircea Eliade, como este hombre de hoy, que si quisiera sin religión, desciende de todo ese pasado. Dice Eliade otra vez, dice, como hemos mencionado,
los regocijos que acompañan al año nuevo o la instalación en una nueva casa presentan, en forma laica, la estructura de un ritual de renovación. Se descubre el mismo fenómeno en el caso de las fiestas que acompañan al matrimonio o al nacimiento de un niño, a la obtención de un nuevo empleo, de una promoción social. El proceso de desacralización de la existencia humana ha desembocado más de una vez en formas híbridas de magia ínfima y de religiosidad siniestra. Bastará, para poner solo ejemplo, recordar la estructura mitológica del comunismo y su sentido escatológico. Marx recoge y continúa uno de los grandes mitos escatológicos del mundo asiano-mediterráneo, al saber, el del papel redentor del justo, el elegido, el ungido, el inocente, el mensajero. En nuestros días, ojo, 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 gente de izquierda, en nuestros días, el proletariado, cuyos sufrimientos son llamados a cambiar el estatuto ontológico del mundo. En efecto, la sociedad sin clases de Marx y la desaparición subsiguiente de las tensiones históricas encuentran su más exacto precedente en el mito de la Edad de Oro, que según múltiples tradiciones caracteriza el comienzo y el fin de la historia. Durísimo aquí Eliade, ¿no? Recordándonos que antes de cualquier filosofía, sobre todo surgida, digamos, a partir del siglo de las luces, existen los mitos y existen las religiones que tienen miles de años en ciertos casos y que es muy difícil salir, como diría Hans-Georg Gadamer, del propio horizonte cognitivo de cada generación. Entonces, ahí está. Dice Marx, ha enriquecido este mito venerable con toda una ideología mesiánica judeocristiana. Por una parte, el papel profético y la función que asigna al proletariado. Por otra, la lucha final entre el bien y el mal, que puede parangonearse sin dificultad con el conflicto apocalíptico entre Cristo y el anticristo, seguida de la victoria decisiva del primero. Es inclusive significativo que Marx vuelva a echar mano, por su cuenta y riesgo, de la esperanza escatológica judeo-cristiana de un fin absoluto de la historia. En esto se separa de las demás filósofos historicistas, por ejemplo, Croce y Ortega y Gasset, para quienes las tensiones de la historia son consustanciales a la condición humana y nunca pueden ser abolidas por completo. No sé si alguien quería, pero ahí vino, ¿no? Dice, bueno, ahí está, esta es una parte para reflexionar, muy, muy interesante. Dice acá, en resumen, la mayoría de los hombres sin religión comparten aún pseudo-religiones y mitologías degradadas, cosa que nada nos asombra, desde el momento en que el hombre profano es el descendiente del Homo religiosus y no puede anular su propia historia, es decir, los comportamientos de sus antepasados religiosos que le han constituido tal como es hoy en día. Un hombre exclusivamente racional es una mera abstracción, jamás se encuentra en la realidad. Durísimo, Eliade, muy definitivo. Dice, toda crisis existencial pone de nuevo sobre el tapete a la vez la realidad del mundo y la presencia del hombre en el mundo. La crisis existencial es a fin de cuentas religiosa, puesto que en los niveles arcaicos de cultura el ser se confunde con lo sagrado. Y bueno, ya la última parte, que es una de las más interesantes, dice, en cierto sentido, podría decirse que entre los modernos que se proclaman religiosos, la religión y la mitología se han ocultado, y ahí vamos al psicoanálisis, desde Charcot hasta Lacan y Melanie Klein,
Dice, en cierto sentido, podría casi decirse que entre los modernos que se proclaman arreligiosos, la religión y la mitología se han ocultado en las tinieblas de su inconsciente. Lo que significa también que las posibilidades de reintegrar una experiencia religiosa de la vida yacen en tales seres muy en las profundidades de ellos mismos. En una perspectiva judeocristiana, podría decirse igualmente que la no religión equivale a una nueva caída del hombre. El hombre arreligioso habría perdido la capacidad de vivir conscientemente la religión y por tanto de comprenderla y asumirla. Pero en lo más profundo de su ser conserva aún su recuerdo. Al igual que después de la primera caída, y aunque cegado espiritualmente, su antepasado, el hombre primordial Adán, habría conservado la suficiente inteligencia para permitirle reencontrar las huellas de Dios visibles en el mundo. Después de la primera caída, la religiosidad había caído al nivel de la conciencia desgarrada. Después de la segunda, ha caído aún más bajo, a los subsuelos del subconsciente. Ha sido olvidada. Aquí se detienen las consideraciones del historiador de las religiones. Aquí también comienza la problemática propia del filósofo, del psicólogo, del psicoanalista, incluso del teólogo. Es difícil, ¿no? Es sumamente profundo ¿eh? lo que comparte Eliade, porque al final hay que, por supuesto, revisar el texto a mucho mayor profundidad. Lo que quise hacer en esta primera parte es compartir algunos, digamos, fragmentos sintetizados del pensamiento de Eliade, pero que creo que pueden ayudarnos, sobre todo, para iniciar una reflexión de otro tipo que nos lleve a explicar por qué vemos, digamos, tantos fenómenos que aparentemente son nuevos y todas mis referencias en este sentido son los medios de comunicación y las 20,000 personas que me comentan en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Es muy interesante cómo las personas piensan que todas estas cosas que aparentemente no tienen explicación, por ejemplo, ¿por qué la gente no usa cubrebocas? ¿No? ¿Por qué la gente, o la mayor parte de la gente, o algunos sectores de gente mayoritarios, pensarían que habría una fuerza superior, que algunas dirían que es pura inconsciencia? Yo no lo creo así, que los protegería frente a un pequeño virus. Y para mí esto se enlaza exactamente en lo que dice Eliade, y por eso quise compartírselo a ustedes. Es decir, como estas explicaciones de cómo se vive la vida cotidiana pueden, sobre todo en nuestras sociedades, ¿no? En Brasil, en México, en Perú, en Colombia, en Argentina y en gran parte de Estados Unidos, por supuesto, se explicarían de esta forma, cómo hay una especie de protección que la gente no sabe de dónde sale, pero que está anclada en este pasado que compartimos las sociedades latinas en términos de la religiosidad y por supuesto otras sociedades, pero específicamente aquí. Y ahí vemos también lo poco realmente que digamos, los valores de la ilustración y los valores aquí traducidos por todo el liberalismo mexicano realmente avanzaron de manera muy precaria en nuestras sociedades. Yo no sé si para bien o para mal, ¿eh? Yo realmente en esa parte estoy en mi vida personal replanteando si realmente tiene sentido, viendo que lo que pasa hoy, por ejemplo, en Europa, ¿no? Es decir, en términos de ese control que se tiene y que finalmente
tiene muy descontento a grandes partes de la población europea. Recientemente les comparto, platicaba con una profesora que tuve la fortuna de que me asistiera en París varios años, Ana Cascasiades, y en una llamada por teléfono hace algunos meses platicábamos de la situación, de la pandemia, y me decía, dice, es que esto en realidad es un neofascismo. Hay que tomar en cuenta que Ana, mi profesora, tiene 87 años y que prácticamente vivió las dos guerras. Entonces, que te lo diga alguien que vivió las dos guerras y que te hable de un neofascismo, creo que significa algo. Cuando me lo dijo, yo dije, bueno, quizá ya la edad ya le afecta un poco, pero viendo las sucesivas manifestaciones en Berlín, en Milán, en París, en Madrid, en Barcelona, creo que habría que pensar que estos referentes se perdieron y que la gente está muy extraviada. En fin. Bueno, yo quisiera ahora pasar, si no están muy cansados y si no hay preguntas o alguna referencia, quisiera pasar... Si pudiera hacer un comentario. Perdón, no es Maestro Ricardo Camacho, buenas noches. Adelante, por favor. Si yo quisiera hacer una observación nada más, porque algunas cosas yo creo que hay que incluir algo muy fuerte que hoy día pudiera, y también en el pasado, concentrarse más bien en aspectos de fanatismos. A lo que voy es lo siguiente: si nos vamos simplemente un siglo atrás, no llegábamos ni siquiera a 2.000 millones de habitantes. Y hoy día, en 100 años, hemos triplicado casi esta cifra. Y entonces se hace la famosa pirámide de lo que serían los rasgos poblacionales, edades, y cada vez las partes adultas, las partes entrecomilladas más conscientes, que son a su vez los que tienen control, los padres, las gentes gobernantes, etcétera, sobre los jóvenes. Pero siempre se nos olvida el punto de vista de los jóvenes y cómo hacer ese lenguaje hacia los jóvenes en estas brechas generacionales que siempre se han hecho. Si nos regresamos en épocas marcadas de México, por ejemplo, pudiéramos regresarnos un poco a 1968, que es de las épocas donde más hubo rupturas, donde más hubo estos movimientos estudiantiles marcados, no solamente en México, cuidado, sino en el mundo. Y tal vez si nos vamos regresando, encontraríamos épocas así, ¿no? Pero esta parte religiosa o de creencias son muy diferentes. Y tal vez ahorita que se ponía el ejemplo de esta parte fascista, yo le pondría más bien un totalitarismo, por la manera en que los medios electrónicos están controlando o están comunicando, pero de cualquier manera viene de personas que precisamente tienen esta conciencia de la experiencia. Pero entonces, ¿qué tanto, y aquí hablo a nivel de la iglesia y en general las iglesias tal vez, están conscientes de todos estos cambios que a veces se gestan en los jóvenes y que precisamente creo que hoy día más potencializado en esta desubicación que hay de aspectos morales y que muchas veces pues no hay ni siquiera ya alguna parte de donde agarrarse, se diría. Ejemplo, si nos vamos a trabajo, antes era típico el que uno pensaba en una carrera dentro de una empresa, ir subiendo escalafones, ir generando cada vez una mayor dirección para tener puestos directivos. Y tamaños de empresas gigantescos, ¿no? Podríamos hablar en México de empresas de más de 1,000, 2,000, 10,000 empleados, en el mundo lo mismo. Y hoy nos damos cuenta, por ejemplo, que ya toda esa parte de escalafones se ha ido perdiendo en los jóvenes, porque simplemente estando en casa y desarrollando una aplicación entre 5, 6, 7, 10 máximo, y que se llama WhatsApp, o que se llama Waze, o que se llama Yahoo, o lo que queramos poner, son empresas
que son multimillonarias, pero con gente que ya no tiene todos estos ideales de empresas, etcétera. Y así muchos otros ejemplos. Entonces, ¿qué tanto descuidamos a veces en estas partes, si las queremos llamar religiosas o no, y aplicar todas estas filosofías que sí hacen una repetición de historia, pero que yo siento que cada vez menos, por esta decadencia de valores, por este desinterés en que ahora qué voy a hacer, si no voy a tener empleo en cuanto termine una universidad, si no voy a tener, en fin, familia, porque ya hoy, ¿para qué traer niños? Etcétera, etcétera. ¿Qué tanto entonces aplicarían todo esto que nos han estado explicando a toda esta revolución, yo le llamaría, de hoy día, entre fanáticos, entre los que tal vez conservan religión, entre los mismos gobiernos que a fin de cuentas aprovechan en populismo al pueblo? Entonces, ¿cómo pudiéramos realmente ubicarnos en este mundo tan actual y tan cambiante? Sí, bueno, parece que leíste lo que voy a leer. No, me parece fenomenal el comentario, porque exactamente es a mí lo que me interesa, ¿no? Y exactamente es un poco lo que hacemos en redes sociales, ¿no? Es decir, a ver, un poco retomando, lo que dice Mircea Eliade es que es su teoría, ¿no? Me gusta, creo que tiene mucho sentido. No hay por qué estar de acuerdo con él, por supuesto. Pero lo que dice es que, a ver, nada más un dato muy sencillo, ¿no? O sea, las sociedades eran religiosas, digo, en Occidente, hasta 1789, vamos a decir. Es decir, cuando la gran Revolución Francesa viene y corta cabezas a los reyes, que yo en lo personal tampoco estoy de acuerdo, yo soy monarquista, pero digamos que ahí es cuando vamos a ir ahorita a Desartó y va a ser lo que va a explicar, pero digamos que, a ver, no eran del año cero, estamos hablando desde el principio de los tiempos, desde sociedades prehistóricas, se vivió con religión. Entonces, un poco, digamos, en una palabra, lo que dice Eliade, no vas a quitarte en 200 años 5.000 años de pasado. Es decir, que esa estructura de pensar en una estructura que se hace a partir del pensamiento religioso, eso no te lo vas a quitar, por más que quieras, lo vas a transformar, lo vas a encontrar en el fútbol, lo vas a encontrar, por ejemplo, lo que acabas de decir muy acertadamente, en el uso o en la fe, yo diría, ¿sí? Con toda la intención y la mala leche de la palabra, en la fe de la utilización de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo siempre estoy ironizando en mis redes sociales sobre las consecuencias de aplicar de manera impensada, sin mediciones, sin estudios, las maravillas de la inteligencia artificial. Entonces te ponen de repente un almacén de Amazon o no sé de qué compañía en China completamente automatizado. Maravilloso, ¿no? Tú ves a los robots que levantan, que van, que empacan, que pam, pam, y ves a una sola persona que casi les dice hola a los robots. Ok. Muy bien, qué bonito. Toda la gente que va a perder sus empleos, ¿quién lo está planteando? Ah, no, es que esa gente va a encontrar empleos como ya pasó con la revolución industrial. Hay un estudio que a mí me encanta difundir, que es The Future of Employment, que salió en 2014 por Benedict Fry, y son dos doctores de Oxford que hacen perfectas matrices matemáticas en el sentido de que lo que estamos viviendo hoy no es comparable a lo que se vivió en el siglo XVII, o en el siglo XVIII, cuando, digamos, en el siglo XVII las lanzaderas y tú fuiste sustituyendo por tejedores y mira la maquinita que ahora te sustituye el trabajo de 20 tejedores y luego te sustituye el trabajo de 400 y entonces estas personas encuentran nuevas ocupaciones. Eso no está pasando, eso no va a pasar. Es decir, las máquinas que están recogiendo las manzanas que recogían los inmigrantes mexicanos en California
esos migrantes mexicanos no van a tener trabajo. No les gusta decirlo, no les gusta decirlo, pero es una realidad. Hoy subí a mi Twitter, hoy ayer, un edificio en Baviera, una maravilla, que se está haciendo un edificio completamente por 3D, una máquina 3D. Ahí está la arquitecta, qué maravilla, qué bonito, mira los programas, te lo hace, pum, pum, pum. Ok. ¿A cuántos trabajadores de la construcción le está quitando trabajo? Ah, no, es que ellos se van a reacomodar. Por favor, veamos las cifras de desempleo en Berlín. Veamos las cifras de desempleo en Europa. Vean realmente lo que está pasando. Entonces, lo que tú dices, aquí anoté un poco, es decir, y ahí tiene mucho... Podría hacer una pequeña observación. Claro. En esto que estás diciendo, y precisamente estos cambios, con esto del COVID, y estamos hablando, no digo el año que ya se cumplió en China, o de que apareció teóricamente en China, y yo ahí tengo mis adveniencias acerca de este bicho famoso, pero la realidad es de que está haciendo cambios, así como cuando fue tal vez el Renacimiento, cuando fue la Revolución Industrial, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, que estabas hablando de estas nuevas edificaciones, ¿qué cambios y cómo lo debemos de entender? Y el que no lo empiece a entender se va a quedar un poco fuera de toda esta jugada, en que, por ejemplo, con esto de las home offices, ya no necesitas tu espacio de oficina y desde casa estás haciendo absolutamente todo. Lo que estamos haciendo ahorita. Y la educación ya nos dimos cuenta que también se va a llevar en estos términos, porque tal vez no a nivel de la primaria y todo lo que faltaría de esta educación de primaria, pero las universidades, los doctorados, los cursos en línea, etcétera, etcétera, lo que están causando es que estén ciudades, ya prácticamente si vamos juntando todos los edificios, vacíos. ¿Para qué queremos pagar una oficina de no sé cuántos dólares o pesos si en la casa lo podemos hacer? ¿Y para qué estar entonces regresando, sobre todo, pongamos gente de Nueva York, que se vive en ciudades lejanas, pero tiene que tener algún piso en Nueva York, porque si no también el vaivén pues no les va? Pero entonces, no oficinas, no estos departamentos, la gente que se queda en casa, los empleos se empiezan a hacer así. Yo en lo personal he estado contratando o viendo a personas que cooperen con nosotros, pero ya nada de entrevista, todo es vía como estamos ahorita. Entonces, estos cambios a cómo estaba la economía, a cómo estaba, en fin, todo un poco, y voy a hablar ahorita del arte, que está prácticamente destrozado, la cultura, los museos, en fin, el presupuesto, cómo se ha ido abandonando y cada vez más. Entonces, ¿dónde queda esta función de las iglesias? Voy a decir que su arte es comunicar la parte de la cristiandad, los gobiernos de comunicar la parte política, el trabajo, la parte laboral, o sea, todos estos principios creo que se están revolviendo muy fuerte. Y ese es el cambio que debemos, yo creo que empezar a visualizar. Y para mí esa es la nueva realidad o la nueva manera en que el mundo va a estar girando, ¿no? Bueno, entonces va muy ligado a lo que decías de la robótica. Claro, yo creo que ahí es exactamente, a ver, yo estoy aquí finalmente por una iniciativa de la iglesia. Es una realidad, ¿eh? O sea, yo creo que también hay que reconocer ahí al Padre Francisco, a toda la gente que lo acompaña, y que finalmente aquí se está dando un foro completamente libre, que eso también hoy es un tema, ¿eh? O sea, a mí sí me ha tocado, ¿no? Cosas que de repente me dicen en algún espacio, oye, pero ¿de qué vas a hablar? Entonces, pues esto no nos podemos meter, esto tampoco nos podemos meter. Ok, bueno, tú lo aceptas o no lo aceptas. Eso es un tema, ¿eh? Yo creo que precisamente, o sea, la iglesia para mí, lo que significa es civilización. Para mí la iglesia significa la transmisión de la cultura en los momentos, no de hoy, en los momentos más difíciles de la humanidad. Hablemos de la destrucción de Roma por los bárbaros. Hablemos de la larga Edad Media, donde se concentró el saber. Hablemos de las revoluciones.
hablemos de la Revolución Mexicana, hablemos de la persecución callista. La iglesia, y mira que yo tengo muchas críticas a la iglesia, no voy a hablar aquí de Marcial Maciel, pero bueno, ahí está. Es parte de la iglesia, no la iglesia. Le damos su llegue aquí al Padre Francisco. Aguanta. La iglesia. Pero esto es lo importante. O sea, finalmente, que podamos mantener un diálogo vigoroso, un diálogo abierto, un diálogo franco, un diálogo sin cortapisas, y que podamos realmente fortalecer un sueño que cada vez veo más lejano, que se llama democracia. Cuando hoy te censuran Twitter, cuando te censura Facebook, cuando te censura, pues nos queda esto, pequeñas reuniones en plataformas, ¿no? Casi como esas clubes del siglo XVIII en Francia, en México, reuniones así, un poco a veces inclusive un poco anarquistas, un poco subversivas. Pero bien lo que dices ahora, el tema de cómo nos vamos a adaptar. Precisamente por eso también me interesa explicar esto. Es decir, cómo nos vamos a adaptar es, yo creo, primero reflexionando quiénes somos. Y por eso el texto de Mircea Eliade es muy importante. Como le hagas, siempre tendemos a ritos que estaban estructurados en momentos religiosos, porque repito, una sociedad religiosa tiene más de 5.000 años. Estas pequeñas, bebés, simientes, sociedades democráticas tienen apenas uno y no se pueden establecer, no podemos consolidar la democracia mexicana, ni creo que la vayamos a consolidar. Finalmente, hoy, con todo respeto, a quien le guste o quien no le guste ni modo, la aprobación aplastante o por lo menos superior del señor que está en el poder, finalmente refleja que esa persona entendió la estructura de razonamiento mesiánico de los mexicanos. Le guste a quien no le guste. Yo sé que la mayor parte, inclusive los que me siguen aquí porque son clase media ilustrada, o clase alta, no sé, ilustrada, pero todos son ilustrados, porque de alguna forma por eso están aquí, quizá tienen una tendencia que no es, les gusta la clase gobernante actual. Pero lo que yo hago, por ejemplo, en los lunes en clase política es, desde hace varios años, tratar de comprender esos referentes a los que se refiere hoy el personaje central que está en el poder en el país, tomando muy inteligentemente esos referentes de hace muchos años del pueblo mexicano. Y entonces es imbatible. No hay oposición. Inclusive el partido que debería haber sido el partido históricamente culto en términos de un tema religioso, perdió sus referentes porque perdió esos grandes enlaces, por ejemplo, con Manuel Gómez Morín. Los abandonó, los perdió, se prostituyó, perdón. Y tengo muchos amigos panistas. Pero no hay esas bases. Si ese partido se hubiera mantenido, hoy sería una gran máquina. Pero no se dio. Entonces, regresando a tu tema, hoy, decadencia de valores con los jóvenes. Yo creo que en primera hay muchos México y hay muchos jóvenes, es decir, muchos tipos de jóvenes. Mis hermanas son profesoras del centro escolar, misioneros de Chapultepec, y bueno, conversamos bastante y me dicen, bueno, que hoy, por ejemplo, los jóvenes digamos, pensaría yo, clase media, media baja, tienen todo, tienen acceso a todo. Recientemente una de mis hermanas tuvo un encuentro con los padres de familia de profesores, de alumnos que habían reprobado, y la respuesta aplastante, porque bueno, lo que tú piensas en esta situación de pandemia es, bueno, pobres chicos, a lo mejor no tienen internet, viven muy apartados, no tienen libros, no tienen acceso. La respuesta de todos los papás fue, maestra, les damos absolutamente todo. Tienen internet ilimitado, tienen una computadora dedicada específicamente a ellos o un teléfono específico. No hay una, digamos, una disculpa. Y entonces tú te das cuenta, ¿qué sucede
bueno, es muy largo y a lo mejor nos salimos del tema, pues ni modo, ya, si alguien, pero si no, que me diga, pero creo que es importante también reflexionar sobre esto, porque lo he reflexionado muchas veces en mis cápsulas, en videos, en todo, soy padre de familia. Yo creo que hoy digamos, ¿qué tiene que ver con lo que voy a leer de ese actor? Digamos, lo que te sucede en el siglo XVIII es que la esfera de valores religiosos, que era propiedad exclusiva de la iglesia, que véase, digamos, también en los que venían incluidos orden, respeto, toda la cuestión que tenía que ver con el aprendizaje, lo tiene, digamos, monopolizado la iglesia. Cuando tú tienes una revolución, como la magnitud de las revoluciones que se dieron en el 18, tú aparentemente rompes, ¿no? Juárez aquí sería un poco el signo de eso, es decir, le quitas el poder, ¡pum! Pero entonces, inocentemente, los liberales piensan que entonces, a la hora de romper esa esfera dominada específicamente por la iglesia, la religión o el deseo de religión va a desaparecer. Y no, la imagen que te dibuja Michel de Certeau es precisamente que ellos rompen esa esfera que estaba, digamos, controlada por la iglesia y digamos, administrada por la iglesia. Y lo que va a pasar cuando ellas la rompen, es, imagínate un globo encima de todos enorme. ¿Qué pasa cuando tú pinchas un globo que está encima de ti? Pues se te viene todo encima, en todos los sectores de la sociedad y sin control. Y entonces, esa esfera de valores religiosos, tú la tienes en grandes sectores de la sociedad, pero hoy tú no sabes cómo va a resurgir. Entonces, nosotros venimos de esa digamos, de esa dinámica, de ese primer momentum de hombres que pensaron que podían vivir con su propio albedrío, pero sin Dios, aparentemente, y que tus valores iban a ser los que tú formaras en tu familia, en fin, podemos hablar de muchas ideologías, pero ahorita, digamos, para resumir y para poder mantener un diálogo es eso. Entonces, hoy te enfrentas por ejemplo, en un video que yo tengo que se llama, a partir de un psicoanalista italiano, la desaparición de la figura del padre. No es el padre masculino, sino es la figura del padre, es decir, la persona que te exigía, que te tomaba de la mano, pero que también te decía tienes que llegar aquí, y que hacía algo que está en la mitología, que es el gesto de Héctor. A diferencia de tu madre que te acunaba así, que te cargaba, el padre lo que hacía, o su función histórica, era te tomaba y te sujetaba y te levantaba encima de él mismo. Ese gesto, que puede parecer muy simple, es muy importante y no se da ya en la mayor parte de los jóvenes. ¿Por qué? Porque con la avalancha digamos, de la fuerza o de voy a ser muy cuidadoso con las palabras, de un cierto tipo de feminismo que lo que no se da cuenta es que está también creando, yo soy feminista, no me meto con las mujeres arriba, ok, claro. Pero lo que no se da cuenta es que está creando un aura de sobreprotección en los niños y en los jóvenes. Es decir, cuando tú desplazas, porque muchos papás nos lo merecemos, porque desobligados, abandonamos, no damos dinero, XXXXX, está bien, pero digamos, yo hablo de la figura del padre, que es bueno, que es positivo, pero cuando tú lo haces de lado, y entonces tú, en general, inclusive ahí nos iríamos hasta estudios biológicos, neurológicos, de cómo está estructurado el cerebro femenino, cantidad de hormonas y todo esto, lo que tú haces es sobreproteger a los jóvenes. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que sobreprotege a los jóvenes y a los niños, tú tienes entonces una sociedad que va a crear
personas que no puedan resistir fácilmente los cambios, y estos cambios que son brutales. Los memes son una maravilla, ¿no? Los memes que circulan en internet son una maravilla, es decir, y hay un meme, síganlo, se llama meme del perro, ¿no? Que te dice los estudiantes de antes y los estudiantes de ahora. Los estudiantes de antes eran, oye, el maestro me pidió una tarea, voy a 5 bibliotecas, tomo el camión, me mojo, termino 11 de la noche, 1 de la mañana, y los estudiantes de hoy, mamá, no hay internet, no hago nada. Esa que puede parecer un broma, encierra una enorme verdad. Es decir, que tiene que ver con todo lo que estoy hablando. Digamos, tú no puedes llevar a un chico más allá de lo que puede ser su límite natural si no hay exigencia. Pero si no hay exigencia, porque hoy las familias se sienten perdidas respecto a los referentes que deben tomar. Y entonces, todo lo que significa exigencia en esta sociedad, la gente ve violencia. Me gritó, me levantó la voz, me dijo que era un burro. No, demándalo, grábale un video, súbelo a redes y ahorita corremos al profesor. Hay profesores que se lo merecen, yo digo que no, pero hay profesores que no. Y entonces tú vas haciendo, por otra parte, lo que tú acabas de decir, hoy por hoy, quien quiera triunfar en esta sociedad va a tener que trabajar durísimo. Matemáticas y lenguas, no hay más. Entonces, matemáticas no son fáciles para nadie, las lenguas tampoco. Y por otro lado, haces unos jóvenes que son, digamos, sobreprotegidos, pues el futuro no está fácil para ellos. Si tú llevas esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre esto y bueno, si no tienen otra cosa, me gustaría, para no prolongarnos más, terminar con, ya es 1 hora, Michel de Certeau, y voy a leer algo sobre el 68 y creo que podemos regresar a lo que dijiste y si alguien tiene otra pregunta, no sé si alguien... Maestro Montiel, el padre Francisco tiene un comentario acerca de lo que están ahorita planteando. Sí. Padre Francisco, por favor. Creo que te hablaban de la iglesia. La iglesia siempre ha vivido en los 21 siglos de su existir, desde los primeros cristianos cuando se reúnen en las catacumbas, siempre ha vivido bajo presión. Y ya lo decías, maestro Alejandro, la historia nos va hablando, nos va diciendo cómo se ha tenido que adaptar. Yo siento y leo un poco que la iglesia siempre ha sido se ha visto como enemigo de gobiernos, de personas, de ideologías. Y hoy no es la excepción. ¿Por qué? Porque vamos contracorriente en los valores. Lo que la iglesia siempre, por ejemplo, hoy, lo que defiende es la vida, desde su concepción hasta que se termina. Estamos ante una lucha ya de ideologías y si tú dices lo contrario ya eres enemigo. ¿Qué ha hecho la tecnología? Pues también a nosotros, yo te lo digo como sacerdote, me metió en aprietos. Yo no sabía el Zoom, usaba poco Twitter, usaba poco estos medios digitales. Quien no los use se queda. Pues estuvieron transmitiendo las misas o las celebraciones, hoy los rosarios, hoy las pláticas, hoy todo. Pues tenemos que subirnos al mundo. A lo mejor la iglesia siempre va más despacio que la parte histórica. Siempre, algunos padres nos decían, pareciera que la iglesia llega tarde a la historia. No, la iglesia es sabia. Por lo tanto, lleva 21 siglos de existir. Hoy día es un verdadero reto porque es la cuestión laboral, es la cuestión familiar, es la cuestión social, cultural, económica, política. Toda la esfera humana ha sido bombardeada inesperadamente por el COVID. Y además, si nosotros no sabemos cómo enfrentarnos ante situaciones concretas de qué es lo sagrado y qué es lo profano, que es parte del tema que estábamos aquí viendo, pues o nos quedamos en lo puro profano, porque lo sagrado va a estar muy difícil. Yo te lo digo, la gente a misa, pues hoy como se transmite por tele o por las plataformas, pues la gente ya no viene al templo. Entonces para mí como sacerdote es un reto
¿cómo voy a hacer que pasando el COVID y pasando toda esta pandemia la iglesia regrese o la gente regrese al templo? Especialmente los niños y los jóvenes. Porque los adultos, bueno, pues siempre van a ir. Pero hoy educar a un joven, educar a un niño en la parte religiosa ante la tecnología o con la tecnología, de verdad que es un reto. Es lo que quería compartir. Adelante, maestro. Así es, yo creo que sí, ¿no? Simplemente para Yo un comentario, nada más rápido, diciendo o completando lo que decía el padre Francisco. Yo la única diferencia que pongo contra todos los tiempos y toda la historia del pasado, y ya lo dije hace unos momentos, es el nivel poblacional, que antes pues eran muchísimo menos terrícolas de la religión que fuera, de las corrientes budistas, cristianos, lo que fuera, a lo que es hoy día los casi, en muy poco tiempo, 8,000 millones que vamos a hacer en el mundo. Y hay algo bien, bien interesante. Nosotros, tú, yo, el padre Francisco, como que estamos en esta generación. Pero mis hijos, por ejemplo, y te estoy hablando de personas de 30 años hacia abajo, que ya son padres de familia, que ya son gente que está en empresas o controlando los negocios, crecieron ya en este mundo tecnológico y para mí es increíble que, por ejemplo, en una reunión de ellos, un Nintendo o videojuegos forman parte de la fiesta, de la reunión. Y en este lenguaje que ellos hablan de sus videojuegos, de toda esa tendencia que empezó a romper muchísimos valores. Y lógicamente, ellos no saben todos estos principios porque no los tienen en esa parte tan metida. Y lógicamente ahora sus hijos, y al rato los hijos de estos hijos, pues están, y que son la gran mayoría, porque la pirámide, ese es el problema. Y ahí sí le doy toda la razón al padre Francisco. ¿Qué se va a tener que hacer con los jóvenes y con los niños? Porque los de acá arriba ya estamos, entrecomillado, educados. Pero los de abajo es un reto fuertísimo. Y más con todo esto que viven y que están viviendo en los teléfonos celulares, en fin, en todo este revolución tecnológico-industrial que es muy diferente, insisto, a cuando solamente el mundo tenía a lo mejor 1,000 millones o menos, o inclusive, ya dije, hace 100 años que ni 2,000 millones de personas había en el mundo. Nada más era eso. Así es. Perdón. Así es. Perdón. Sí. Perdón, maestro Alejandro. También, antes de continuar, me gustaría también pues decir que en esta sociedad posmoderna, según dando seguimiento a las ideas que usted ha vertido sobre este tema, controversial, por cierto, ya nos estamos dando cuenta, los valores siguen estando fuera de la iglesia. Creo que los valores son exentos de la iglesia. Ahí no estoy muy de acuerdo que sean parte de. A lo mejor ahorita el padre Francisco tendrá también otro punto de vista, pero creo que los valores, el hombre es un ser religioso por naturaleza y esos vienen implícitos dentro de la naturaleza del hombre. Y definitivamente ahora los jóvenes, ahorita que están hablando de los niños, de los jóvenes, es una generación que tiene puesta su Dios en las pantallas. Creo que ¿cómo los vamos a convencer? Sí, se me fue un poco el audio. Ahí están escuchando, no sé. Sí, quisiera, no tienes razón ahí, Teresa, ¿no? Es decir, el tema de las pantallas es un tema que ha sido analizado por muchos pensadores. Como consejo, cuidado, sobre todo los más pequeños, ¿no? Hay que luchar, no hay otra palabra, ¿no? Es decir, hay que luchar contra las pantallas, tratar. Yo tengo un hijo de 6 años y eso está estudiado. Las descargas de dopamina que hacen los juegos, llámese cuál, ahora está de moda el Among Us, son tremendas, ¿no? Entonces, contra una descarga de dopamina es muy difícil luchar, porque estamos hablando de procesos neurológicos que no existían, ¿no? Y entonces, aguas con eso. Por otra parte, yo quisiera también nada más leer aquí, porque nos están haciendo comentarios
Donají Gutiérrez en el chat, dice, defendían el problema de la responsabilidad de los hijos son las madres, porque no permiten que cuando un hijo corrige una falta, se la corrija. Bueno, cuando está sola la madre, sí, cuando está solo el padre, muchas veces sabemos que el padre siempre nos gusta jugar el lado bonito y entonces nos hacemos medio güeyes, ¿no? Pero la verdad es que creo que tenemos que ser los dos, cuando están los dos. Otro Gordiano dice, no solo las madres, en sí es el entorno familiar, genera pérdida de valores. Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco de dónde vienen anclados esos valores. Dice otra persona que también nos recuerda que vivimos en México. Dice Gabriela Yolanda, dice, yo soy profesora de la materia de historia en secundaria pública en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y hasta ahora, más de 3 meses, 30% de los alumnos no tienen conectividad y hay unos 10 alumnos que no cuentan con televisión para ver los programas de Aprende en Casa de la SEP. Varios no cuentan con teléfono móvil. Esperan a sus padres que lleguen por la noche a su trabajo para hacer sus tareas. La población de estudiantes es de unas 550. La alcaldía de Iztapalapa es la que tiene más contagio de COVID en toda la Ciudad de México. Bueno, este es México. México son muchos Méxicos, ¿no? Y aquí estamos en un pequeño, digamos, nicho, pero también estas desigualdades son brutales. Dice otra persona, Jerónimo Aguirre, dice, tenemos a toda esta cantidad de personas que son los invisibles, pero hay muchos más. Hablemos de los niños del campo, por supuesto, que se mantienen ahí cultivando nuestros alimentos y seguirán siendo los que nos mantengan alimentados y que posiblemente jamás se tengan la oportunidad de acercar a los medios. Por supuesto, ¿no? Esto es real. Por eso es muy difícil, digamos, tener un discurso en este país que le pueda llegar a todo mundo, porque es un país, primero, a ver, recordemos, en México existen 68 lenguas indígenas, lo que implica 68 maneras de ver el mundo. Eso, además, hazlo más complejo, porque entonces el náhuatl que se habla, no sé, en el centro o en la parte norte de Puebla, no es el mismo que se habla en la parte centro de la Ciudad de México, en la parte sur. Creaste muchas culturas y es un país sumamente complejo. Y luego tienes muchas desigualdades, ¿no? Pero bueno, para que nos dé tiempo de terminar, sí quisiera seguir con la lectura. Vale la pena que lean estos grandes pensadores. Ya pasamos con el rumano Mircea Eliade. Ahorita nos vamos con Michel de Certeau. Jean Delumeau yo creo que nos va a dar tiempo, pero con Michel de Certeau tienen para dar y prestar, ¿no? Bueno, Michel de Certeau nació en 1925. Está bien, pero es para otro momento, no para lo que queríamos. O sea, esto es un debate. Ok, a ver, entonces, Michel de Certeau nació en 1925, hizo sus estudios en la École de Paris de Haute-Études, y luego, bueno, estuvo en la Universidad de Lyon, y se ordenó como sacerdote católico en 1956, jesuita. Obtuvo su doctorado en teología en la Universidad de la Sorbona en 1960. Muchas obras de Michel de Certeau, pero, bueno, algunas son la culture plurielle, la cultura del plural, l'écriture de l'histoire, que por aquí anda, la escritura de la historia, histoire et psychanalyse, ahí para todos los psicoanalistas, muy interesante, y la invención de lo cotidiano es también central para entender a Certeau. Entonces, bueno, aquí, a partir de otro artículo de un profesor Sáenz de Sudamérica, creo que es bien interesante lo que nos dice de Certeau, para que nos dé tiempo un poco pensar, y que tiene que ver con esta pérdida de valores. Dice, bueno, de su trabajo, dice, nuestro autor observaba ya en 1969, ahí lo que me decían del 68, que este era un proceso generalizado. En muchos países las confianzas se desmoronan. Violentamente o sin estrépito caen los valores, llevando consigo las adhesiones y todo un sistema de participaciones. No se les cree más, sean cuales sean sus modalidades o su extensión. El descrédito de las autoridades forma parte de nuestra experiencia. La movilidad de las creencias y la pérdida de confianza en las autoridades
suponen una convulsión social de la mayor relevancia. No obstante, para Certeau, no se trata de alteraciones patológicas de la vida social, sino de la constatación de la falta de adecuación de las instituciones a la realidad en la medida en que ya no corresponden a la geografía real del sentido. Bueno, ahí lo que diría Certeau es precisamente con todos los, digamos, toda la crisis del 68, que ya, por cierto, para los jóvenes, hablar del 68, pues es hablar prácticamente de nada. Es decir, eso es una realidad. Esos referentes ya hoy prácticamente desaparecieron. Entonces, lo que diría Certeau es que lo que sucede, un parte de lo que sucede en el 68, es que las instituciones, no solamente la iglesia, sino básicamente él habla de la universidad, ya no son, se hicieron de alguna forma no flexibles, se hicieron duras, se hicieron impermeables, se anquilosaron para los cambios que venían y ya no fueron capaces de, inclusive, de recibir los discursos subversivos, que era una función de la universidad finalmente, ¿no? O sea, tú podías tener siempre discursos que eran una alteridad del poder, o sea, que podían ser otro respecto al poder y que podían de alguna forma, en cierto sentido, legitimar al propio poder. Pero entonces las universidades, y este es un proceso también que hay que estudiar mucho en Pierre Bourdieu, o sea, cuando las universidades, digamos, se cierran y hay que estudiar en Bourdieu toda la cuestión de la reproducción social, también se cierran a los discursos alterados, se cierran los discursos del otro. Entonces, es un poco lo que dice aquí Michel de Certeau, en que ya no corresponde. Luego dice, la disociación entre la fe cristiana y el conjunto de las instituciones religiosas no es un problema propio de la Iglesia. La encontramos también en todas las instituciones ideológicas que habían, en parte, relevado el cristianismo y conservado una forma eclesiológica. Patrias, partidos, hasta sindicatos. Aquí podemos encontrar una liga con lo que decía Mircea Eliade, es decir, la estructura del proceso civilizatorio de la iglesia, ¿no? Por eso dice una forma eclesiológica. Patrias, partidos, hasta sindicatos. Querámoslo o no, nos guste o no, nos caiga en la punta del hígado o no, la iglesia tiene un proceso civilizatorio en Occidente que no podemos borrar, hagamos lo que hagamos. Cuando le rascamos, toda la organización de esta sociedad tuvo un principio eclesiológico. Entonces dice, hasta sindicatos. En este terreno, lo que disminuye no es la adhesión a una fuerza política o social, sino la adhesión a la ideología que pretendía organizar esta fuerza. Tanto el cristianismo como cualquier otro ámbito de esta realidad social, lo que se observa es un cambio de concreciones, y no tanto una ausencia de fe. El abandono de las prácticas, cuyo cumplimiento bastaba para identificar a los adherentes a una institución, se convierte en el índice de una movilidad de las creencias. Sigue existiendo la energía que llevaba a alguien a decirse católico o comunista, pero las prácticas que se derivaban de ella dejan de ser aquellas que le vinculaban a un cuerpo social. Los hombres que abandonan las referencias objetivas no dejan por ello de ser creyentes. Ojo con esto. Los hombres que abandonan las referencias objetivas no dejan por ello de ser creyentes, pero no tienen signos seguros para afirmarlo. Lo que se deshace lentamente es la evidencia vivida de la relación entre un significante, una práctica y un significado, y una fe. Y esto para mí es oro puro de Michel de Certeau. Los hombres que abandonan las referencias objetivas no dejan por ello de ser creyentes, pero no tienen signos seguros para afirmarlo. Lo que se deshace lentamente es la evidencia vivida de la relación entre un significante, una práctica y un significado, una fe. Lo que decía la arquitecta I. Cordero, las pantallas hoy son una especie de dioses. Quizá nuestra generación
puede parecer el enunciado muy fuerte, y yo me remonto hace 31 años cuando lo escuché por primera vez en Lisboa, en la Universidad Católica. El fútbol es una religión, o el fútbol reemplaza el lugar de la religión. Las pantallas, les écrans, como dicen los franceses, reemplazan el lugar de la religión. Tienen un rito, inclusive. Hacen una función de vinculación con la vida de las personas. Y entonces, en ese sentido, es muy importante reconocer que la necesidad y el sentimiento religioso está ahí, no lo podemos quitar, hagamos lo que hagamos. En primer lugar, porque ya lo expliqué, tenemos un pasado de 5.000 años sobre eso. No vamos a quitar en 200 años. No hemos encontrado una forma de quitarlo y no creo que sea preocupación de nadie erradicarlo realmente. El feminismo radical es una forma de religión. La Santa Muerte es algo que está mucho más cercano, pero el sentimiento religioso está ahí y yo creo que eso es lo que exactamente nos dice Michel Certeau, que vuelvo a la idea, cuando se pincha esta esfera, la rompes, este globo de valores religiosos que estaban en poder exclusivo de la iglesia, que ella los administraba, lo que haces en realidad es repartirlos a toda la sociedad. Y entonces, cada parte de la sociedad, el campesino, la retoma con prácticas paganas quizá, pero la retoma. El empresariado, no me va a dar tiempo, pero por ejemplo, Jean Delumeau, en su libro Rassuré et Protégé, empieza diciendo que en Holanda los dueños de barcos ponían nombres de santos a sus barcos hasta principios del siglo XVII. Finales del XVI, principios del XVII. Entonces le ponían San Pedro, San Pablo, Santa María, los que sea. A partir de 1615, 1620, si no mal recuerdo, los nombres de los barcos empiezan a cambiar. Y entonces le ponen el nombre de su ciudad, el nombre de sus hijos, el nombre de su esposa, de su amante, no sé. ¿Qué pasa? Simplemente los instrumentos financieros que te aseguraban que el barco, si tú lo perdías, iba a haber un instrumento financiero que se llama seguro hoy. Los seguros empezaron a tener su auge. Y entonces, a la manera que tienen su auge, ellos empiezan a dejar este referente religioso, pero no porque lo pierdan. Es decir, está la necesidad de creer, aunque hoy sea un papel y un dinero, pero la necesidad de creer está. Si ellos no hubieran tenido necesidad de creer, entonces no hubieran hecho nada. Pero la necesidad de creer está. Simplemente cambió el referente religioso. Entonces creo que es importante pensar en esto, en estas dos ideas que yo dejaría, que son muy profundas, muy grandes, muchas horas, muchos libros, pero que creo que pueden digamos, por lo menos sugerirles en el día a día, ¿qué tanto de lo que ustedes viven en sus trabajos, en sus vidas cotidianas, en los ritos en sus familias, en sus fiestas, no solamente las navideñas, que tienen de alguna forma un referente eclesiológico, un referente religioso, y que nosotros no nos damos cuenta? Y esto tiene que ver directamente con el psicoanálisis, es decir, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos así? ¿Y por qué nos causa tantos problemas, tantas cosas? Yo creo que hoy, para terminar un poco, lo que está en juego en gran parte de al menos de nuestras sociedades es, sobre todo, que no vemos el fin de la pandemia,
al menos no en este año, eso es seguro, sino que veremos un repunte en enero y en febrero, es cuál es el sentido de la vida para diferentes sectores de la población. Yo, afortunadamente, todos los días tengo contacto, digamos, con gente que se gana la vida con cosas muy prácticas, como pueden ser panaderos, la gente que hace las tortillas, la gente que vende en la tiendita, y platico con ellos. Y gran parte de estas personas lo que viven es el día a día. Lo que ellos dan gracias a Dios, literalmente, es nacer día a día. Y es muy diferente este pensamiento al pensamiento de una clase media que pensaría en planear y pensaría en un futuro. Entonces, lo que también en esta pandemia nos estamos encontrando es un poco el choque de esas visiones de lo que debe ser la vida y lo que debe ser el futuro, o lo que podría ser el futuro. Porque para muchas personas en este país, el futuro es cada día. El futuro no se puede construir con una precariedad económica lacerante, con un gobierno que no va a responder, pero no nunca ha respondido. Y entonces el único esfuerzo y la única seguridad es la familia que tengas alrededor. Y finalmente la familia se reúne a través de la fiesta. Si tú le quitas eso a las personas, tú estás quitando un elemento esencial de la sociedad, o de gran parte de la sociedad mexicana, no todo. Pero hay que entender eso para poder entender qué es este país, y que este país son más de 68 culturas diferentes y 68 maneras de ver el mundo, que finalmente tienen sus raíces en lo que dice Mircea Eliade, en lo que dice... Hay un referente religioso mucho más allá de lo que podemos nosotros inclusive aceptar en el día a día. Yo quisiera terminar ahí. Si tienen comentarios, adelante, pero creo que teóricamente lo que expuse ya es suficientemente denso y creo que da para muchas horas de reflexión. Y bueno, hay mucho material que se queda, muchos, aquí está, miren. Jean Delumeau, Le Péché de la Perle. Este es un libro esencial para entender por qué nos culpabilizamos tanto en Occidente, y que se enlaza mucho con Freud y Lacan. Pero bueno, yo creo que para esta sesión creo que está más o menos bien. Ya ustedes dirán. Gracias. Gracias. María Teresa, yo quisiera comentar algo, por favor. Por favor, Luz del Carmen, adelante, gracias. Muchas gracias. Yo, para empezar, agradecer a la Arquidiócesis de Puebla por esta sesión de cierre de curso de la difusión de arte sacro, esta posibilidad que nos dan a todos nosotros de conectarnos un momento. Agradecer al maestro Alejandro, por supuesto, todo esto que nos ha compartido, y felicitarlo. Creo que traer a la mesa el día de fue no solo lo correcto, sino lo oportuno. Y bueno, tal vez recordar que todo tiempo de crisis es tiempo de oportunidad. Esto que estamos haciendo ahora es también un símbolo de resistencia. Es decir, este momento en donde se da la apertura para poder hablar y tocar algo de lo sacro es realmente la chispa y la luz que debemos de seguir encendiendo. Y creo que más que preocuparnos, debemos de seguir ocupándonos en lo que cada uno de nosotros sabe hacer. La Iglesia tiene ante sí un reto, pero es que siempre ha tenido ante sí un reto, como bien lo comentó el Padre Francisco. Está ante el reto constante, y esa es parte de su misión. Eso es lo que le corresponde. Y a todos los demás, recordar también que esta contingencia llegó para sacudirnos, para quitarnos de todo lo que estábamos detenidos y recargarnos en lo esencial. Lo esencial siempre y solo va a ser aquel tesoro que tenemos guardado, que es lo sacro. Y lo sacro está en nuestra familia, está en la tierra, está en las plantas, en el ave,
en el agua que nos bañamos, es decir, agradecer todo lo que tenemos, que es muchísimo, creo en lo que nos debemos de recargar, lo que sí tenemos y no con lo que no contamos, ¿no? La salud hoy en día pues es esencialmente lo más valioso, evidentemente la vida. Y bueno, pues solo seguir adelante. Yo soy iconógrafa y lo que me ha correspondido hacer en esta contingencia es, pues igual, como bien lo dijo el padre, adecuarme a toda esta plataforma y darme cuenta cuánta avidez había de saber acerca de la imagen y que me lo han permitido hacer, desglosar, dilucidar, porque es lo que el reto que también tenemos como iglesia frente a nosotros, mostrar la síntesis de la imagen, ¿no? Estamos llenos de imágenes, bueno, pues hay que mostrar la síntesis y recordar otra vez que el camino es siempre para adelante. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu aportación. Para cerrar la sesión del día de hoy, por cuestión de tiempo, le cedo la palabra al padre Francisco Vázquez, no sin antes comentarles que pues, definitivamente hay que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo y usar ese conocimiento a favor de lo que creemos y sobre todo de lo que somos. No perdiendo esa brújula, creo que vamos a salir bien librados. Padre Francisco, adelante, por favor. Pues no me queda más que agradecerle al maestro Alejandro su amabilidad, su generosidad, invertir no solo estas casi 2 horas, sino el tiempo de preparación, que es lo que a veces no se ve. Todo lo que se prepara bien, sale bien, y hoy creo que las personas que estuvimos nos dejó un grato sabor de boca. Yo creo que todos quisimos opinar, disculpen que el tiempo no nos los permite, pero entrar al fútbol, a la política y a la religión es horas y horas y horas. Creo que esto también abre la posibilidad para que con el grupo que estamos trabajando aquí en la arquidiócesis y de manera especial con el grupo de conservares, pues tenemos ya un reto, ¿no? Esto para mí pudo acabar con esta sesión, pero creo que esto abre otro hueco. Voy a poner un ejemplo medio chusco, pero esto es como las calles de Puebla, tapan un bache y se abren 2. Creo que esto no está pasando ahorita. Tenemos un reto aquí nosotros para continuar, porque se está abriendo una beta que creo que no sé, ¿quién lo toca? ¿Quién se atreve a tener la experiencia del maestro Alejandro y meternos a un tema que no es fácil ni siquiera de comentar, porque cada quien se abraza a su Dios o se hace su Dios y ahí nos vemos, hasta mañana? No, aquí es una única fe, que es la de la persona, y que sí, lo decía la maestra Mari Carmen, pues en cada imagen Dios nos habla, o en quien creamos, en alguien o en algo tenemos que creer. Claro que sí, el taller nos dio para esto y nos da para mucho más. Espero que Dios, que nos ha permitido usar las plataformas o los medios digitales para presentarles a estos grandísimos personajes, todos ellos, tanto los que hablaron como los que escuchamos, muchas gracias por su participación. A todos les agradecemos, a nombre del señor arzobispo, a nombre del Arquidiócesis de Puebla, a nombre de Conservares, a nombre de todos los que hemos participado. El quedamos ya, estamos preparándonos para las fiestas que siguen. Lo religioso, tenemos encima a la Virgen de Guadalupe. Bueno, les comparto que el 8 de diciembre es la fiesta de la Catedral. El 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, ya aunque nos han querido encerrar, pero creo que no se va a poder. Y ahí viene la Navidad. Y si tenés un reto, le entramos al reto. La iglesia es eso, vivir en reto. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, María. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muy interesante, gracias. Mari Carmen, qué gusto verte. Buenas Bienvenida. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Como Hasta siempre, luego. la recomendación. Ciudad de Guatemala. Muy buenas noches a todos. Saludos a Guatemala. Gracias Hasta a luego, todos. buenas noches. Tengan muy bonita Juan noche. Gerardo. Dios, Hasta luego, Claudia Tere. Funes. Dios. Ya te vi. Buenas noches, gracias por todo. Donají, Naela, ya te extrañábamos. Hola. Bye, bye. Cuídense mucho. Gracias, maestra Pórtense Tere. mal. Siempre con responsabilidad, ya saben. Bye. Gracias, bye. Adiós.